En mi anterior vídeo hablábamos sobre el caso del asesino del Zodíaco, un criminal que entre 1968 y 1969 acabó con la vida de 5 personas. Lo que quizá no sabíais es que en los 90 a este mítico asesino le salió un imitador en Nueva York. Pues bien, hoy vengo a hablaros sobre este caso. 21 años después del último crimen del asesino del Zodíaco, a la policía de Nueva York le llega una llamada el 31 de mayo de 1990. Un anciano, Proulx, ha sido disparado. Los servicios de emergencias consiguen llegar a tiempo y trasladan a Proulx hasta el hospital entre la vida y la muerte. Mientras, la policía empieza a investigar y pronto descubren la primera pista. El hombre que ha disparado al anciano ha dejado una nota. En esta nota hay dibujado un círculo con 3 signos del zodiaco. Además de esta representación, hay un mensaje. Soy el asesino del zodiaco. Los 12 signos morirán cuando los cinturones del cielo sean visibles. Un mensaje que deja perpleja a la policía y empiezan a replantearse si quizá el asesino del zodiaco, que como sabéis hasta ese momento no había sido identificado, había vuelto a actuar 21 años después. Proulx puede dar una descripción aproximada de lo que le ocurrió. Cuenta que salió a pasear y en un momento dado un hombre comienza a acercársele por detrás. Este le dice que le deje en paz, que no lleva dinero, pero no le hace caso y directamente le dispara. La policía quiere saber más, datos físicos que lleven a la detención de quién ha cometido este crimen. Sin embargo, preguntan a Proulx y no es capaz de dar una descripción física, no recuerda nada, algo que dificulta la operación. En la escena, la policía encuentra el abrigo de Proulx, el anciano, y en ella se encontraba alojada la bala. La misma no tenía estrías ni marcas. Una vez mandada a balística, se dan cuenta de que ha sido hecha con un arma prefabricada, no con una pistola, por tanto será aún más difícil de rastrear. La policía se centra entonces en la nota, que recuerda mucho a la del mítico asesino del Zodíaco, y lo que hacen en ese momento es mandar la misma a San Francisco, donde actuaba el mítico asesino del Zodíaco, para que comparen la caligrafía. A su vez buscan huellas dactilares, pero no hay ninguna. El 18 de junio de 1990 aparece otra nota. Esta vez ha sido remitida a una periodista del New York Post. En esa nota, el hombre vuelve a identificarse como el Zodíaco, dice que hay más víctimas, todos ellos disparados en Brooklyn, y asegura que los disparos se han hecho todos con una 9 milímetros, un detalle que solo podía saber el tirador. El Zodíaco, como se hacía llamar, explica que el 31 de mayo disparó a un anciano blanco con un bastón frente a su casa, pero es que además confiesa que había 2 víctimas anteriores, algo de lo que la policía no tenía constancia hasta ese momento. Con esas pistas que da el Zodíaco, la policía busca casos sin resolver que puedan corresponderse con víctimas de este mismo criminal. El 8 de marzo, Orozco es disparado por la espalda. Consigue sobrevivir y le da algún detalle a la policía. Le dice que el individuo que le disparó llevaba una careta, un detalle que tampoco va a ser de demasiada ayuda. La otra víctima coincide con un caso del 29 de marzo. Montenegro, que estaba ebrio en el momento de la agresión, también sobrevive y cuenta cómo fue atacado por un hombre que terminó disparándole. Orozco, Montenegro y Proulx. 3 víctimas y las 3 sobrevivieron al ataque. Ahora la policía tiene que descubrir quién se esconde detrás de ese criminal que está sembrando el caos en Nueva York. Una vez más, la policía centra ahora sus esfuerzos en esa nota y lo que descubre le pone los pelos de punta. Resulta que los 3 símbolos que venían en la nota, Escorpio, Tauro y Géminis, se corresponden con las 3 víctimas. La pregunta ahora es cómo ese asesino ha podido saber que sus víctimas eran estos signos del zodiaco y no otros. Como en el caso anterior, no hay huellas en esta nota, pero empiezan a llegar los resultados de la comparativa de las notas verdaderas del asesino del zodiaco con las actuales. Comparan la caligrafía y se dan cuenta que no es la misma persona. La policía se encuentra, por tanto, ante un imitador. La policía empieza a investigar y cree descubrir un patrón. Entre la primera víctima y la segunda han pasado 21 días exactos y, debido a su relación con el zodiaco, empiezan a interesarse por la astronomía.
Un experto explica a la policía que el 8 de marzo se veían 3 constelaciones en el cielo, al igual que el 29 de marzo, nada entre esos días y nada posteriormente, de ahí que quizá no hubiera tiroteos los días consecutivos. Con estas cábalas y teniendo en cuenta que la última víctima había sido el 31 de mayo, la policía se pregunta cuándo se volverán a ver esas 3 constelaciones en el cielo y consigue una respuesta, el 21 de junio de 1990. Recordáis que la segunda de las notas, el zodiaco, se la hizo llegar a una periodista del New York Post. Pues bien, la policía le pide que no lo publique. Sin embargo, este medio de comunicación hace oídos sordos y pone la nota en portada. La policía ya no tiene un as en la manga. El zodiaco, si lee la prensa, sabe que están buscándole y que tienen esa nota en su poder. A partir de aquí comienza el miedo en Nueva York. Hay un tirador suelto y nadie sabe quién es. El jefe de la policía sale públicamente y pide a la gente que si en algún momento alguien se interesa por la fecha de su cumpleaños y es alguien desconocido, lo pongan en manos de la policía. Todavía no saben de qué forma se entera esta persona de qué signo del zodiaco son sus víctimas. El 21 de junio, fecha en la que creen que se va a producir el siguiente asesinato, la policía manda a todos los hombres a la calle. Hay muchos registros a las personas que andan a horas de la madrugada por allí, pero sin resultado. A las 4 de la mañana no ha habido tiroteos y todos los policías vuelven a la comisaría. En esta operación, denominada Perro Guardián, no pudo ser cubierto todo Nueva York. Una vez la policía volvió a la comisaría, recibe una llamada de Central Park. Explican que ha habido un tiroteo. La policía al fin tenía un patrón. Cada 21 días habría un asesinato. La última víctima era Larry Parham, un vagabundo que dormía en un banco de Central Park cuando fue disparado. No puede dar descripción porque no se ha enterado de lo ocurrido, pero como las anteriores, sobrevive. Como viene siendo habitual, el zodiaco deja una nota, se vuelve a identificar como el zodiaco y en ese círculo ahora añade un signo más, el de cáncer. Efectivamente, esta última víctima era cáncer. Tras casi un mes luchando por su vida, el anciano que fue disparado a las puertas de su casa fallece. Ahora sí, Zodíaco es un asesino. Así lo publican los medios de comunicación, ya que es su primera víctima en fallecer. El resto consiguió sobrevivir, al menos hasta este momento. A partir de este momento, la policía empieza a interesarse por hechicería y artes oscuras, ya que esta última nota venía firmada como Fausto, un mago del siglo XVI que vendió su alma al diablo a cambio de conocimiento. La policía empieza a plantearse si hay quizá una secta o un grupo de artes oscuras detrás de todo lo que está pasando en esos momentos en la ciudad de Nueva York. En ese último escrito del zodiaco, la policía al fin encuentra el premio. Hay una huella dactilar. El problema, por aquel entonces las huellas no estaban digitalizadas, por tanto habría que comprobar a mano todas las posibles coincidencias. 21 días después de que una persona recibiera un disparo en Central Park, la policía vuelve a echarse a la calle en la operación Perro Guardián para evitar que el zodiaco actúe. Sin embargo, ocurre lo mismo, se retiran y no ha ocurrido nada. A partir de este momento pasan entre 3 y 4 meses sin ninguna incidencia que se pueda relacionar con el zodiaco. La policía, pese a todo, sigue patrullando las calles cada 21 días para evitar que ocurra nada malo. Tras 5 meses sin víctimas, a finales de noviembre, la policía decide disolver el grupo que habían creado especialmente para investigar este caso del zodiaco. En todo este tiempo no han conseguido huellas que comparar con las del zodiaco. Y pasan 4 años hasta que el zodiaco vuelve a manifestarse. Lo hace en agosto de 1994 y de nuevo envía una carta al New York Post. En ella asegura haber cometido 5 actos criminales contra 5 personas y los detalla. Como suele ser habitual en él, da cantidad de detalles, por lo que la policía tarda poco en saber quiénes son las víctimas. Da horas, da fechas y eso le facilita el trabajo a los investigadores. El 10 de agosto de 1992, explica el zodiaco, apuñaló y disparó a una mujer, un caso que la policía hizo coincidir con el de Patricia Fonti, una mujer blanca que efectivamente se encontró con al menos un centenar de puñaladas. Es difícil, explica la policía, que pudieran encontrar que fue disparada por la gran cantidad de marcas que tenía en su cuerpo, pero creen que es ella sin duda alguna.
El 4 de junio de 1993, el Zodiaco explica que disparó a un hombre en un coche. La policía lo identifica como James Weber. En ese momento, el Zodiaco huyó por la valla de un cementerio. Este hombre consigue sobrevivir al ataque. El 20 de julio de 1993 confiesa haber disparado a otro hombre en la nuca. En este caso, la policía cree que es Diakan, un vagabundo que lamentablemente falleció en el acto. Una víctima más. El 2 de octubre de 1993, el Zodiaco dice haber disparado a una mujer y la policía lo conecta con el caso de Diane Bellard, que recibió un disparo en la nuca. Por suerte, la mujer sobrevivió. Y el último acto que confiesa es curioso porque es el 11 de julio de 1994, asegura haber disparado a un hombre en un parque, pero la policía en este caso no puede identificar a la víctima. De estas 5 últimas víctimas que confiesa el Zodiaco en una de sus cartas, 2 sobrevivieron. En total, la cifra asciende hasta las 9 víctimas y, de momento, la policía no tiene ningún detenido y, lo que es peor, ninguna forma de saber quién se esconde detrás de este imitador del asesino del Zodiaco. ¿Recordáis que os he dicho que han pasado 2 años desde que el Zodiaco había cometido sus últimos asesinatos hasta este momento? El equipo de investigación ahora es otro, es nuevo, pero no tiene duda alguna de que es el mismo que hace 2 años estaba sembrando el caos en Nueva York. A partir de este momento, la firma del asesino del Zodiaco cambia. Ya no se centra en esos signos del Zodiaco, sino que manda banderas náuticas. La policía, en contacto con los marines y los militares, determinan que es un código. Poco a poco irán descifrándolo y sabrán qué quiere decir con estos mensajes cifrados. Efectivamente, descubren el código, saben qué quiere decirles el Zodiaco, y este es el mensaje descifrado gracias a los conocimientos de la policía. Tengo el control. Habrá más. Saludos cordiales. La policía empieza a investigar por dónde actúa este asesino del Zodiaco y gracias a eso hace un mapa. Empiezan a peinar ciertas zonas en las que creen que podía moverse este asesino del Zodiaco y buscan qué personas en esos lugares tenían antecedentes. Les salen unas 4.500. Los investigadores deciden cruzar las huellas de esas 4.500 personas con las que tienen guardadas del Zodiaco para ver si alguna de ellas coincide, pero el trabajo es arduo y no consiguen ninguna coincidencia. Y otra vez pasa el tiempo y no hay más tiroteos del Zodiaco. De nuevo, la policía no tiene de dónde tirar. Tras 2 años de esa última carta del Zodiaco, y sin noticias de este criminal, ocurre algo que en teoría nada tiene que ver con el Zodiaco. El 18 de julio de 1996 la policía se enfrenta a una operación con rehenes. Eri, como se hacía llamar este señor, tenía retenido al novio de su hermana después de haber disparado a esta. Tras 1 hora y media de negociación, este hombre finalmente se entrega. La policía entra al piso en el que ocurrió todo y desactiva 2 bombas caseras que había elaborado esta persona. Y a partir de ahí reciben una confesión por escrito. El destino quiso que este negociador que intercedió en este caso con rehenes hubiera formado parte del caso del Zodiaco y cuando vio por escrito la caligrafía de este hombre supo que sin duda estaba leyendo las mismas cartas que en su día estuvo enviando tanto al New York Post como dejando en los escenarios del crimen el asesino del Zodiaco. Rápidamente la policía lleva a interrogar a este sospechoso que nada tenía que ver en un primer momento con el Zodiaco. Le preguntan si es el Zodiaco y en un primer momento lo niega. Para conseguir que hable, la policía le enseña imágenes del peor de sus crímenes cometidos hasta la fecha, esa señora a la que apuñaló hasta 100 veces y que incluso la disparó posteriormente. Finalmente, Heriberto Seda se derrumba y confiesa que efectivamente él es el asesino del Zodiaco de Nueva York. Heriberto Seda confiesa cronológicamente cómo fueron todos sus actos criminales, desde la primera víctima hasta la 9ª. Lo que nunca reveló y hasta día de hoy la policía no tiene constancia es de cómo se enteraba del signo del Zodiaco de todas y cada una de sus víctimas. Ese es el gran misterio que queda por resolver en este asunto. En 1998, Heriberto Seda fue condenado por 3 homicidios y 6 intentos de homicidio. La pena fue de 232 años de prisión.
Movido por su curiosidad por el asesino del Zodíaco, este hombre, Heriberto Seda, causó terror durante años en Nueva York. Un caso no tan conocido pero igualmente fascinante dentro de la criminología y que seguro muchos desconocíais. Y por último, si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle like y suscribirte a mi canal.